Bienvenidos a otro episodio del canal. Bueno, en esta ocasión tenemos a un viejo amigo del canal y de la página, a Kevin de Geográfica Historia. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo va, Javi? Un gusto, un placer. Nos encontramos acá nuevamente. Mucho tiempo pasó. La verdad que sí, es un honor y bueno, gracias por tu tiempo. No, por favor, Eh, un placer siempre. bien, gana Trump en Estados Unidos. ¿Cómo impacta eso a nivel geopolítico? Bueno, podemos analizarlo desde las cuestiones a nivel de sus principales adversarios, sus principales socios, a América Latina, porque bueno, también un poco ya pasó una semana de eso y al haber transcurrido una semana y unos días, podemos empezar a sacar algunas conclusiones de cómo también estamos viendo que Trump va empezando a armar su eventual gobierno, ¿no? Empiezan a aparecer nombres que un poco pueden ir anticipando hacia dónde va a ir la política exterior de Estados Unidos sobre cada región, sobre cada país. Uno de los nombres muy fuertes que estuvo circulando en los últimos días para lo que sería quizás el cargo de secretario de Estado, que el cargo de secretario de Estado es un cargo muy amplio en Estados Unidos. Una de las tantas funciones que tiene es el manejo de la política exterior, ¿no? Y bueno, el cargo de secretario de Estado, uno de los nombres fuertes que está sonando sería el de Marco Rubio, que es a ver, un halcón de los republicanos, muy duro con América Latina en general, tiene una política de lo que se denomina el neomonroísmo, o sea, esta idea de una política fuerte de Estados Unidos en América Latina y de seguir revitalizando eso que en algún momento fue pensar América para los americanos, ¿no? Pero siempre siguiendo la doctrina de Estados Unidos. Eh, Todavía no está confirmado su desembarco en el gobierno, pero si llegara a ocurrir, bueno, sería para América Latina una cuestión a seguir muy de cerca, por el hecho de que muy probablemente crezca la intervención, que puede ser de muchos tipos, no tenemos que pensar en una intervención militar directa, tenemos que pensar quizás en intervenciones económicas, tenemos que pensar en intervenciones, en presiones diplomáticas que Estados Unidos puede ejercer cada vez con mayor intensidad sobre América Latina, ¿no? Y sobre todo creo que puede ser un escenario bastante complicado para gobiernos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿no? Que están en este sentido en el ojo de la tormenta para Marco Rubio desde hace muchos años y para la gestión de Trump eventualmente, ¿no? Porque si bien los demócratas no son santos de devoción y de hecho han sido muy conflictivos en otros frentes, en América Latina han tenido una política un poco más tranquila, ¿no? Más modesta, no tan de llamado a la intervención. Con Trump eso claramente puede cambiar, ¿no? Porque quizás el proceso de pacificación que Trump promueve con Rusia, por ejemplo, quizás no es tan pacifista en relación a América Latina, ¿no? Por las diferencias ideológicas, por otros componentes que sin lugar a dudas aparecen. Así que bueno, en nuestra región el desafío va a estar puesto en ver si efectivamente ocurre ese nombramiento y si ocurre ese nombramiento hay que prepararse para lo que es un Estados Unidos que va a poner o va a darle muchísimo más primacía a todo lo que es la política en América, ¿no? Después, bueno, a nivel exterior, como sabemos, mucho impacto en distintos lugares, ¿no? Rusia, por un lado, mirando atentamente lo que sería esta propuesta de empezar a negociar una salida a la cuestión de Ucrania, que yo tampoco lo veo, si me preguntás, Javi, no lo veo del todo aceitado eso, ¿no? No siento que estemos próximos a que se pueda alcanzar un entendimiento, sí a que la vocación por empezar las primeras conversaciones está, sí, de ahí a que se logre un acuerdo, un entendimiento final, creo que falta mucho, y me parece que Rusia hoy tiene los vientos de este conflicto bastante a su favor, ¿no? Creo que hoy ha encontrado una posición de equilibrio en la cual el desgaste a Ucrania le está pasando mucha factura, y Rusia puede dilatar esto si quiere un tiempo más, mientras tanto sigue avanzando de a poco, ¿no? Entonces, creo que hoy como el viento de todo este conflicto favorece a Rusia, tampoco veo una cuestión que se vaya a resolver ya. Y en relación a China, que es el otro gran eh, país que aparece en esta coyuntura internacional, bueno, creo que en China están tratando de bajarle el tono a estas cuestiones de que siempre se decía, o si vuelve Trump, probablemente vuelva un recrudecimiento de la guerra comercial y demás.
guerra comercial que nunca aflojó con los demócratas, quiero también aclarar eso, es una guerra comercial que siempre se mantuvo, es más, los demócratas hasta han aumentado, perdón, la cantidad de aranceles que Trump ya le había puesto a muchos productos de China, bueno, los demócratas los aumentaron, es decir, esa guerra comercial se viene recrudeciendo cada vez más. Y bueno, creo que China, el gran temor por ahí que puede llegar a tener, eh, puede ser la cuestión de que por ahí Trump use como punta de lanza para incomodar a China, para molestar a China, la cuestión Taiwán, ¿no? Bueno, creo que es una línea sensible para China, indudablemente, porque es una cuestión que puede generar tensiones y puede incluso generar malestar entre las dos superpotencias, lo cual también es un detalle a tener en cuenta. Y si llegara efectivamente, para cerrar, a ser, como les mencionaba, Marco Rubio, el secretario de Estado, también es una cuestión complicada, porque Marco Rubio es un funcionario que está sancionado por la República Popular China. Eso significa que no puede entrar, por ejemplo, a Estados Unidos. A Estados Unidos, no puede entrar a China. Desde Estados Unidos a China no puede entrar, tiene bloqueado el ingreso a China. Entonces, bueno, es una cuestión a tener en cuenta esa, porque bueno, tendrá que ver si Marco Rubio modera su discurso y demás. Sería muy raro que un canciller, por así decirlo, de Estados Unidos no pueda entrar a China. Sería la primera y única vez en la historia que pase eso. Bueno, y marcaría una señal de época también, ¿no? Un enfriamiento o quizás hasta un retroceso de las relaciones entre Estados Unidos y China, lo cual desde el punto de vista del resto, no es una buena señal. Para ninguno de los demás países es una buena señal. De momento, como un pantallazo general, podemos después, por supuesto, profundizar. Pero a modo general son algunos de los impactos iniciales que estamos empezando a ver a partir de esta victoria. Claro, hasta incluso, bueno, Mao se acercó a Nixon, creo que Nixon viajó de hecho a Estados Unidos. Exacto. Estamos hablando de Mao, ¿no? No, eh, Sí. sería un caso muy, muy, muy raro. Mm. Eh, no sé Y cuánto le estamos hablando de que, conviene, no sé cuánto le conviene a Estados Unidos enfrentarse tanto a China, eh, teniendo a Europa en crisis, una Rusia que no cayó después de las sanciones, eh, exacto. Francia que Bueno, ahora se está descolonizando África, sí. eh, no tiene tanto peso ahora Estados Unidos como antes. No. Por eso también da la sensación de que por ahí un repliegue que Estados Unidos tenga hacia América Latina tiene mucho sentido, porque América Latina sí la puede conservar dentro de lo que en buena medida es su órbita de influencia. Entonces, muchos dicen, si Estados Unidos se enfoca más en América Latina, estaría reconociendo ese escenario de, bueno, che, ya no soy la superpotencia que tiene incidencia global en todos los asuntos, sino que me repliego para conservar lo que son mis áreas donde efectivamente puedo mantener la influencia, en parte América Latina, en parte Europa en general, ¿no? Y tratando de, lo que se dice, pendular, o sea, tratando de tener buenas relaciones con otros países que están en una posición interesante hoy en el escenario actual, como por ejemplo, no sé, India o Arabia Saudita o Turquía, o sea, países que históricamente estuvieron muy cerca de Estados Unidos, que en el último tiempo han empezado un poco también a coquetear un poco con China, un poco con Rusia, y que hoy se encuentran en ese escenario donde no están definidos bien si están de este lado o están del otro. Digo, son países que pendulan, van de un lado hacia otro. Bueno, creo que Estados Unidos va a intentar que esos países se mantengan dentro de lo que es ese péndulo, que no se vuelquen definitivamente a Rusia o a China. Pero bueno, entendiendo que el escenario hoy es completamente distinto, no lo favorece, por así decir, en cuanto a lo que es pensar una contienda directa con China en términos comerciales, ideológicos y demás, porque lo que vos decís da la sensación de que muchos países hoy no tienen la intención, por así decirle, de encolumnarse o de alinearse detrás de uno de otro, ¿no? Después tenemos el caso de, por ejemplo, Argentina, que sí, a Argentina le gusta alinearse con este gobierno actual y demás, pero es uno de los pocos que está pensando en un alineamiento. La mayoría intentan pensar en una política pragmática. Digo, tengo entendimientos con Estados Unidos, pero al mismo tiempo también tengo entendimientos con China, por ejemplo. Bueno, es esta cuestión pendular que yo un poco siempre lo trato de definir, que es un rasgo muy típico de la multipolaridad, ¿no? De esta época en la que estamos transitando actualmente, que
podemos pensar después, debatir, intercambiar sobre si es una multipolaridad que se va a sostener en el tiempo o vamos camino en algún momento a que tengamos una nueva bipolaridad entre China y Estados Unidos. Bueno, pero el escenario hoy nos lleva a pensar eso, en un Estados Unidos que da la sensación que empieza a visualizar este escenario. Yo creo que Trump ve este escenario de China, quien ya desde 2016 reconoce como su principal competidor, y con el cual entiende que lo mejor a lo que Estados Unidos puede aspirar es a controlar zonas de influencia muy claras o tener una influencia muy clara sobre zonas, América Latina, Europa, quizás algunos sectores del sudeste asiático muy particulares, Japón, Corea del Sur, etcétera, y Australia en Oceanía, y no mucho más que eso. Digo, el resto es pendular y reconocer después quiénes son los principales socios que tiene China ya del otro lado. Entonces, bueno, creo que un poco Estados Unidos va a apostar a ver cómo puede reposicionarse frente a una política exterior norteamericana en los últimos años que fue bastante débil, porque vamos a ser sinceros, débil en los sentidos de que, bueno, tuvo que replegarse de Afganistán, en Rusia no logró la contención, tampoco logró el aislamiento a nivel internacional de Rusia. Al mismo tiempo, la situación de Israel se le salió de las manos a Estados Unidos en el sentido de que Estados Unidos venía, por ejemplo, encaminando un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel para que se reconozcan mutuamente como estados. Bueno, y ese acuerdo voló por los aires cuando claramente Israel emprendió una campaña sistemática de bombardeo sobre Gaza. Bueno, todo ese tipo de entendimientos que quedaron ahí, con una cuestión congelada y que Trump tendrá que ver si retoma eso, si prefiere trabajar con otra línea, pero bueno, el desafío está hoy y creo que Trump se encuentra con ese Estados Unidos que ha tenido una política exterior bastante floja en el último tiempo. ¿Vos qué Eso en líneas generales. pensás de algunos nacionalistas argentinos o incluso peronistas que dicen, no, Trump es, no sé, es nacionalista, es proteccionista, es, no sé, ¿cuál es tu visión? ¿Dónde Bien, colocás a Trump? bueno, a mí me interpela mucho la figura de Trump, no te voy a mentir. Me interpela en el sentido de que lo reconozco como un líder nacionalista. Lo que pasa es que tenemos que pensar el nacionalismo estadounidense como una variable dentro de lo que tradicionalmente en los libros de historia estudiamos como una variable imperialista. Digo, no podemos separarlo como eso. Por eso yo cuando a veces en términos acá en Argentina se plantea muy livianamente, Trump es un nacionalista, va a beneficiar a la Argentina y demás, yo no lo vería en esos términos. Sí veo un nacionalista con esto que te mencionaba, con la doctrina del neomonroísmo, de pensar a América Latina dentro de lo que es la influencia estadounidense, pero yo no concibo un escenario en el cual Trump esté pensando en una coexistencia con otras potencias regionales en América Latina. Digo, lo que va a intentar justamente es limitar eso y que quienes ahí encabezan otras potencias de la región tengan que alinearse detrás de Estados Unidos, o sea, que tengan un rol más, un rol minoritario. Me refiero a Brasil, México, la propia Argentina, claramente siguiendo la agenda principal que es la que vaya a marcar Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí pensar que Argentina está parada en un escenario en el cual puede obtener grandes beneficios de esto, para mí no, porque los que pueden beneficiarse y por un efecto indirecto son los adversarios que Estados Unidos ha tenido en el último tiempo. ¿Pero por qué? Porque Trump parece tener predisposición a reconocer el nuevo rol de esos actores en el sistema internacional, el rol que tiene China en el sistema internacional, el rol que tiene Rusia, por algo intenta reconciliar a Rusia o va a intentar reconciliar a Rusia, por más que para mí sea una tarea muy difícil. Yo ahí escucho mucho al morenismo local acá, que plantea que Rusia y Estados Unidos son una alianza del orden uno y que van a rápidamente a reconciliarse. Yo no veo ese escenario de reconciliación por el simple hecho de que eh, primero Rusia tendría que conseguir la neutralidad de Ucrania, Occidente tendría que levantarle todas las sanciones que le aplicó a Rusia, Rusia va a querer demostraciones y gestos concretos de que
Estados Unidos cedió frente a lo que son los reclamos de Rusia, y eso yo no sé si Estados Unidos está dispuesto a hacerlo. Entonces, lo que a priori parece una cuestión más ideológica, donde pueden ser, digo, Putin es un nacionalista, Trump es un nacionalista, pero que sean nacionalistas no significa que van a conseguir acuerdos rápidos, ¿no? Justamente incluso los nacionalismos también tienen ese tipo de problemas a veces, que sí, vos sos nacionalista, yo soy nacionalista, pero tenemos visiones distintas. Yo defiendo los intereses de mi país, vos defendés los intereses de tu país. Y ahí, si bien podemos reconocer liderazgos carismáticos, fuertes, voluntad de diálogo y demás, de ahí a que alcancemos entendimientos, yo veo que no es tan fácil eso. Así que bueno, en relación a la cuestión de Trump y estos nacionalismos, veo eso. Sí es muy claro que va por una agenda distinta. Digo, esto que se ha planteado muchas veces en el último tiempo, ¿no? Nacionalismos, globalismos. Claramente Trump está en la vereda de los nacionalismos, está en la vereda de lo que es esa agenda por ahí más liberal, tradicional, esa agenda más alineada con las corrientes idealistas, con eso del sistema internacional y demás, que son cuestiones que también han demostrado que han estado totalmente obsoletas. Digo, pensar hoy el rol obsoleto de la ONU no es simplemente ser un nacionalista o ser un antiglobalista, es simplemente tener un poco de realidad. Digo, miremos lo que ocurrió en Ucrania, lo que ocurrió en Gaza, lo que ocurre en otros conflictos, podríamos pensar en menor intensidad, pero que también tienen un impacto humanitario terrible. Pienso Sudán, pienso otros conflictos que hay vigentes en la actualidad, donde el papel de la ONU es una hoja en blanco, no tiene ningún tipo de incidencia, y donde cualquier resolución que se presenta se bloquea mutuamente. Entonces, la verdad que efectivamente estamos en un escenario donde da la sensación de que el sistema internacional tradicional que se empezó al final de la Segunda Guerra Mundial está roto, se ha roto ese sistema por muchas razones, por una cuestión de que se ha ido erosionando, desgastando en los últimos años, pero hoy llegamos a una situación donde ese sistema no tiene ningún tipo de cuestión, no tiene fundamentos hoy ya para sostenerse en líneas generales. Entonces, creo que en ese sentido Trump sí representa una línea nacionalista que coincide con la de otros liderazgos. Putin, por ejemplo, en Rusia, coincide con la de Orbán en Hungría, coincide con la línea de Narendra Modi en India, digo, Erdogan en Turquía, distintos líderes que te voy mencionando, de ideologías bastante particulares cada una, donde efectivamente sí hay una idea de, bueno, este sistema como fue pensado al final de la Segunda Guerra Mundial no va más. Bien, ¿qué es lo que viene? Bueno, es un gran debate. Cada uno tiene distintas soluciones. Digo, Rusia, por ejemplo, propone pensar en un orden alternativo con los BRICS. Bueno, ahí Trump, por supuesto, va a defender los intereses de Estados Unidos y si bien reconoce a este bloque, por ejemplo, a los BRICS, como un bloque emergente, poderoso y que cada vez tiene más incidencia, bueno, también lo reconoce como un bloque con el cual va a tener que competir. ¿Y cómo va a competir contra ese bloque? ¿Va a recurrir al nacionalismo extremo de Estados Unidos aislándose con el proteccionismo total y enfrentando esa realidad? ¿O va a intentar aunar fuerzas con otros, con algunos países occidentales, con algunos países de América Latina? ¿O Estados Unidos quiere hacer la heroica, por así decirle, que es aislarse, protegerse y lograr que Europa y América Latina se encolumnen detrás de sí, pero Estados Unidos es el que encabeza todo ese proceso? Bueno, ahí tendremos que ver cómo efectivamente se va dando este segundo mandato de Trump, ¿no? Que va a tener este gran desafío que es encarar la política exterior a partir de todos estos cambios. El acuerdo de Bretton Woods ya cayó definitivamente. Bueno, muy interesante eso. El acuerdo de Bretton Woods hoy te diría que está en tensión. No cayó definitivamente todavía, pero sí podemos decir que está en tensión. Digo, este proceso que se abrió a partir de 2022 con el proceso de la catarata de sanciones a Rusia, sin que Occidente se diera cuenta, alimentó un sistema paralelo, que es el sistema algunos hablan de desdolarización, otros hablan de diversificación regional. O sea, la diversificación regional sería que los países empiecen a usar sus monedas para hacer determinadas operaciones. Entonces, bueno, si China quiere comercializar con Rusia, le conviene comercializar con rupias, y al mismo, que son las monedas de Rusia, y al mismo tiempo con yuanes, que es su propia moneda. Entonces, ¿para qué usar dólares? Ese proceso que se abrió en 2022 es un proceso que está avanzando muy rápidamente, sobre todo
para serte sincero, Javi, es un proceso que está avanzando muy rápidamente en Asia. Bien, hay algunos países africanos que se están empezando a sumar, pero la perspectiva en lo que es el occidente tradicional es que la desdolarización como tal todavía parece bastante lejana. Estamos en ese sentido con una incidencia muy clara del dólar, que por eso digo que en Asia sí ya empezó a colapsar esa estructura, porque empezamos a ver una diversificación muy interesante, países que comercializan con sus monedas, pienso, no sé, en Rusia con India, pienso en China con India, pienso en Irán con Rusia, pienso en India con Egipto, por ejemplo, ¿no? Voy citando distintos casos donde se están dando estos movimientos. Y este año ocurrió un movimiento muy interesante que también diría que es un golpe para el dólar a nivel histórico como moneda, que fue el fin del acuerdo del petrodólar. Digo, a nivel internacional, el principal productor mundial sabemos que es Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita que toda su vida se dedicó a manejar el petróleo y el precio del barril del petróleo, siempre tenía un acuerdo desde la época de Kissinger, que fue en el año 74, y era un acuerdo por 50 años donde Arabia Saudita iba a todas las operaciones comerciales realizarlas en dólares. Ese acuerdo, Arabia Saudita este año lo podría renovar por 50 años más, y Arabia Saudita decidió no renovarlo. Lo que hizo fue decirle, con Estados Unidos y con los países europeos vamos a seguir manejándonos en dólares, pero si los chinos, que son hoy el principal comprador de petróleo de Arabia Saudita, nos quieren pagar en yuanes, que nos paguen en yuanes. Así que bueno, un acuerdo histórico que gestó Kissinger hace 50 años atrás, hoy ya no existe, por ejemplo. O sea, nos va marcando un escenario de época donde sí, estamos viendo una descentralización monetaria con un dólar que se mantiene fuerte, yo creo que se va a seguir manteniendo como una moneda muy fuerte, muy clara, pero con un ascenso interesante de otras divisas que empiezan a tener cada vez más gravitación en la economía mundial, ¿no? Vayamos a África, que es una de tus especialidades, me parece. Sí. Em, ¿Qué está pasando en el Sahel? Yo no sé si están en el BRICS o no, o si están ahí asomando. Bien, Eh, muy buena pregunta. Bien. Bueno, en África, como por ahí un poco yo lo vengo cubriendo desde la página, hay un proceso muy interesante. Es un proceso de panafricanismo bastante tradicional que hace muchos años igualmente que no se veía en esa región, ¿no? Me tengo que retomar en el Sahel, me tengo que retomar a Sankara para encontrar algo medianamente parecido, con tintes así revolucionarios y demás. Bueno, lo que estamos viendo hoy en el Sahel, que tiene también interesante, porque Sankara, pobre, le tocó lidiar con un proceso en el cual estaba completamente solo a nivel regional, ¿no? Fue muy, muy heroico su proceso en muchísimas cosas, pero lamentablemente también la soledad con la que tuvo que encarar ese proceso, creo que fue también una de las grandes cartas que lo terminó después condicionando y que llevó a que cuando fuera el golpe de Estado fuera tan fácil derrocarlo. Creo que hoy el escenario es distinto porque, como yo siempre mencioné, este proceso en el Sahel no se compone por un pilar, sino que tiene tres pilares, que son tres ciclos de golpes de Estado encabezados por militares nacionalistas que tienen una perspectiva panafricanista, en líneas generales, y que parecen decididos a articular un proceso revolucionario, ¿no? Mali por un lado, con Goita, Níger con Chiani, y el caso más emblemático, el que yo más cubro siempre en la página, que ha generado ya tipo un club de fans, que es el caso de Ibrahim Traoré en Burkina Faso, ¿no? Eh, que también son procesos interesantes por muchas cuestiones. Ahí estamos viendo un ciclo de nacionalizaciones de recursos, me refiero al petróleo, nacionalizaciones, recursos relacionados al uranio, por ejemplo, el Níger, el oro en Burkina Faso, en Mali. Digo, un proceso de nacionalizaciones muy interesante que está marcando que son países que están, aparte de haber expulsado a los franceses, que son los que estaban presentes en el país hasta hace nada, están intentando cambiar su itinerario, su historia. Y estos países, por supuesto, como te imaginarás, eh, de por sí ya parten de un principio de tratar de no mantenerse tan cerca de Estados Unidos, de países europeos, porque claramente sienten mayor atracción hacia países como Rusia, hacia países como China, India mismo,
Turquía, Arabia Saudita, por cuestiones de que son países que conciben un escenario internacional donde, más allá de las diferencias, pueden desarrollar su agenda sin que nadie les esté bajando algo directamente, ¿no? Que era lo que por ahí ocurrió durante el mundo unipolar, durante el mundo en el cual Estados Unidos bajaba con su agenda de la democracia tradicional, de los valores liberales y demás, todo el tiempo esa agenda a todos los países, ¿no? Y si no estabas encolumnado en esa agenda de los valores liberales y democráticos, eras parte del eje del mal, ¿no? Bueno, hoy que Estados Unidos construya el concepto del eje del mal no tiene ningún sentido porque diríamos que más de la mitad del mundo estaría en el eje del mal, ¿no? Entonces, creo que este es un proceso muy interesante, un proceso a seguir de cerca. En el caso de estos países, este año dieron un paso muy interesante porque formaron una confederación. La confederación les permite unificar su política exterior, por ejemplo, así que bueno, estamos viendo muchos pronunciamientos interesantes y ya están experimentando también un acercamiento muy de a poco, cauteloso, a los BRICS. En plano financiero se están acercando al banco los BRICS, porque los BRICS tienen su propio banco, el cual hace préstamos que son préstamos para invertir en infraestructura, ¿bien? O sea, que son préstamos en los cuales vos les tenés que presentar una hoja de ruta a los BRICS sobre dónde querés invertir, en qué, y ellos te mandan periódicamente las delegaciones para ver cómo van avanzando las obras. Porque si se dan cuenta que vos dijiste que vas a construir, por ejemplo, un aeropuerto y no estás construyendo el aeropuerto, te cortan el financiamiento inmediatamente. Eso es interesante para países, por ejemplo, donde se generan desvíos de fondos sistemáticos en algunos casos, y lo que un poco el Banco de los BRICS lo que busca hacer es evitar esto que se conoce tanto, ¿no? La fuga de capitales, este tipo de cuestiones que son bastante habituales en muchos países de América Latina y de África. Entonces, bueno, es muy interesante porque estos países están empezando a tener un acercamiento hacia el banco de los BRICS y por supuesto que en algún momento se espera que también puedan formar parte, aunque sea como observadores del BRICS en sí mismo como bloque, en cuanto a las reuniones, a los espacios de discusión. Quizás no como miembros permanentes, pero sí como miembros asociados. ¿Cómo le pega esto a Francia? Muy buena también esa pregunta porque para Francia es un impacto directo todo lo que ocurrió en el último tiempo. Si me preguntás en líneas generales, te diría que Francia hoy tiene un problema muy grande. Bueno, tuvo que salir de golpe de Níger, ¿no? El año pasado. Níger era el principal proveedor de uranio para Francia. Francia, para que vos tomes dimensión, Javi tiene más de 50 reactores nucleares. Muchísimo. ¿Cómo mantener 50 reactores nucleares, no? Bueno, con el uranio gratuito prácticamente que extraían de Níger. ¿Qué pasa cuando Níger dice, se terminó esto, te tenés que ir de acá y se terminaron las concesiones que existían para extraer uranio? Digo, ahora lo nacionalizo y querés mi uranio, adaptate a las nuevas condiciones. Bueno, y obviamente por cuestiones de orgullo, Francia no va a pagar el valor que la Junta Militar de Níger le establezca, que es el valor internacional, al fin y al cabo, entonces está buscando distintos socios, ¿no? Va recorriendo el mundo, habló con Kazajistán, habló con Mongolia, habló con Namibia, con distintos países para ver quién le puede vender el uranio que necesita. Y bueno, y hay un problema ahí, porque se ha topado con que no es tan fácil. Así que en la actualidad lo que está haciendo es comprar un poco a distintos países, viendo de qué manera en algún momento puede abaratar costos, porque eso también, como ya son países que están bastante más lejos, por cuestiones de costo también va encareciendo eso, ¿no? Eh, Así que la situación hoy es compleja. Francia ha perdido mucha influencia en una región histórica como el Sahel, los tres estos que se le fueron. Hay un país más que se le ha dado vuelta en muchas decisiones en el último tiempo por un proceso distinto, que es Senegal. Senegal es un país, bueno, nosotros lo conocemos por ahí bastante por la cuestión migratoria y demás, pero Senegal es un país que tiene mucha gravitación en todo lo que es la costa occidental de África, y por un cambio de gobierno a nivel democrático, o sea, un ascenso de un gobierno panafricanista, eh, también perdió influencia allí. Entonces, la realidad es que en el escenario internacional hoy Francia está debilitado, no solo en África, sino también ha sido debilitado en el escenario de la Unión Europea, porque la Unión Europea se ha debilitado en sí, se ha plegado mucho a la agenda de Estados Unidos. Entonces, si vos me preguntás, hoy te diría que es probablemente el país
que tiene un escenario más complejo en cuanto a lo que son los actores históricos del sistema internacional, ¿no? Porque se nota que está perdiendo peso y se nota también que no logra poder recuperar su propia agenda. Así que bueno, hoy diría que el escenario es bastante complejo para Francia por distintas cuestiones, entre ellas todo lo que mencionábamos recién de la pérdida de influencia en África. En el Congo no hay una crisis, porque con todo esto de la cuestión de la supuesta transición energética, no sé si la van a llevar a cabo o no. Acá, bueno, ya quieren atacar el Triángulo del Litio. Ya habló Laura Richardson como si este fuese, no sé, su patio trasero o su casa. Exacto. Eh, con este gobierno, yo estipulo que se lo van a regalar, no sé, al cambio de algún que otro avioncito y listo, todos felices. Eh, pero tengo entendido que en el Congo se extrae minerales muy importantes para lo que es las nuevas tecnologías, el litio, el coltán, etcétera. Exacto, exacto. Eh, el caso del Congo es uno de los casos más complejos en la actualidad por muchas razones. Uno de los más importantes es la cuestión de que es un país que hoy en la actualidad está enfrentando una guerra civil, sobre todo todo lo que es el sector oriental del país. El Congo es un país muy grande, y en el sector rico en minerales, que es el que vos mencionabas, el coltan, el cobalto, etcétera, que es el sector oriental, es un sector donde hoy se está dando una guerra civil. Es una guerra civil donde hay un grupo armado que se llama M23, el Movimiento 23 de Mayo, eh, que es una guerrilla que nadie termina de entender del todo por quién está financiada. Te imaginarás por quién puede llegar a estar financiada, ¿no? Te imaginas que hay intereses occidentales muy claros y grandes empresas multinacionales involucradas, Puede ser Francia, pero ¿no? puede ser Francia, puede ser Reino Unido, también aparece. Aparece incluso en multinacionales que ya trascienden incluso a gobiernos, que están involucradas en el financiamiento de este grupo, que ¿qué es lo que hace básicamente? Le disputa el territorio de este tan rico en minerales al gobierno, avanza en algunos momentos, controla territorio y lo que hace es vender esos minerales en el mercado negro. ¿Bien? Y en el mercado negro lo revende a un valor que no se conoce. Entonces todo hace pensar que muchas veces hay una conexión ahí con grandes multinacionales y demás, porque quizás el precio es mucho más barato de lo que fija por ahí el gobierno del Congo con impuestos y con distintas cuestiones. Entonces, bueno, la situación hoy hace pensar que en el caso del Congo es bastante precario, porque el gobierno encima es un gobierno que eh, tiene muchas limitaciones a la hora de responder a esto. Digo, no es un gobierno que tenga un ejército muy fuerte, por ejemplo, para poder responder o recuperar el control de la situación. Entonces, estamos en una situación compleja allí, donde todo ese tipo de recursos y todo ese tipo de minerales hoy está a merced en medio de una guerra civil, que si me preguntás también, te diría que está lejos de terminar. Lejos de terminar porque el gobierno no logra restaurar la situación y porque son muchos los intereses económicos involucrados allí, sobre todo de grandes empresas. El Congo es un estado que si vos me preguntás a mí, yo creo que Occidente hoy desearía balcanizarlo, o sea, desbaratarlo, que se divida en tres o cuatro países y que sea mucho más fácil poder acceder a esos minerales, ¿no? Eh, pero bueno, hay complicaciones para poder hacer eso porque eh, claramente es un estado que está reconocido a nivel internacional por también la Unión Africana, es uno de los estados que mayor incidencia tiene en el centro de África. Entonces, bueno, todo eso va condicionando esa agenda de anhelos que quizá tiene Occidente sobre ese país en particular y más precisamente sobre los recursos no tan codiciados que veníamos hablando. Acá, ¿cómo es la situación con el litio? Bueno, en Argentina, en el último tiempo, digo, retomó desde finales del año pasado, antes del cambio de gobierno, el litio, como sabemos, acá los recursos están en manos de las provincias, ¿no? Desde la Constitución del 94, lo cual hace que cualquier intento de eh, extracción que quiera hacer la nación tiene que consultar con provincias. Por supuesto, siempre puede
crear, por ejemplo, que fue lo que se hizo a finales del año pasado, que es crear la sección YPF litio, por ejemplo, ¿no? O sea, que usar nuestra empresa más estratégica en cuanto a recursos minerales como YPF y darle la sección litio, o sea, que desde el Estado se pueda trabajar en conjunto con las provincias para poder extraer ese recurso, ¿no? Y avanzar en el proceso de industrialización también. Pero bueno, eso se anunció muy sobre el final del gobierno pasado, sabiendo que el litio parte está teniendo un problema actualmente, que es que los valores de su precio internacional están cayendo, o sea, no se mantienen muy estables, muy volátil. Digo, en algunos momentos sube mucho, baja mucho. Hoy estaríamos en el periodo de baja del precio del litio, por lo cual al gobierno que tanto quiso, al gobierno actual, digo, el gobierno de Milei, que tanto quiso promover la cuestión del litio, por ejemplo, con Elon Musk, que es uno de los interesados en este recurso, se encuentra que hoy Elon Musk no está interesado en invertir por ahí tanto, por muchas razones. Primero, porque ha encontrado yacimientos en otros lugares. Segundo, porque el precio hoy está bastante bajo. Entonces, algunos piensan que la industria del litio es una industria que si invertís a gran escala te podés llegar a clavar en unos años, ¿no? Que por ahí la inversión que te conviene hacer es una inversión a una escala mediana y probar, tratar de sacar el mayor beneficio posible hoy, pero que no pensés que vas a vivir del litio en los próximos 50 años, porque lo más probable es que el litio se pueda extender en cuanto a su boom unos 10 años más, 12 años más y no mucho más. Posteriormente después, seguramente que va a aparecer otro boom con otro recurso, que capaz que incluso hasta Argentina también lo tiene, ¿no? Porque también esa es la gran potencialidad que tiene nuestro suelo, nuestro país. Pero hoy hace que también incluso las inversiones privadas que el gobierno de Milei pensaba traer a la Argentina en relación al litio están pinchadas. Entonces, hoy la situación es la de un estancamiento, diríamos. No se está extrayendo en buena medida en las cantidades que se había pensado. Y bueno, queda a futuro ver si esto se mantiene así o si en algún momento, repito, volvemos a tener un boom del litio en cuanto a algunas cuestiones generales. Pero esa es la sensación que por lo menos me da hoy en cuanto al posicionamiento de Argentina y el litio en el escenario actual. ¿Cómo ves a China en todo esto? ¿En el escenario internacional o en América Latina? Vamos en ese orden. Bien, vamos en el escenario internacional. Bueno, creo que en el orden internacional, en el plano económico, China sigue avanzando a paso firme. Yo creo que Estados Unidos tiene un gran problema con eso, eh, que es que para mí ya hace varios años que le viene pronosticando crecimientos mucho más bajos a China y China siempre logra estar por encima de los crecimientos que le vaticinan. Digo, no es que Estados Unidos dice, oh, China se va a fundir, va a desaparecer como país. No pueden fantasear con algo así porque no cero realidad tiene. Pero sí lo que vienen diciendo es, bueno, ya China tocó su techo, va a empezar a crecer a tasas del 2%, el 3%, y siempre las tasas de crecimiento de China terminan siendo del 5%, del 6%. Digo, siempre termina estando por encima de las expectativas, lo cual termina mostrando que China sigue avanzando comercialmente, todavía le falta algunos años para superar del todo, por ejemplo, en su ranking de PBI a Estados Unidos, pero eso no significa que, por ejemplo, ya China no sea el principal exportador del mundo, de talle no menor, por ejemplo, o que hoy encabece un rubro que para mi gusto es un rubro que hay que seguirlo muy de cerca, ya no estoy diciendo ninguna novedad, que es, por ejemplo, el rubro de la inteligencia artificial. Digo, el rubro de la inteligencia artificial hoy no lo encabeza Estados Unidos, lo encabeza China, ¿no? Entonces me parece que hay muchas cuestiones ahí donde veo que China sigue avanzando, sigue sacándole diferencias a Estados Unidos y a Occidente, y donde el gran problema que tiene Occidente creo que es que no saben cómo frenar eso, porque la única forma a la vieja escuela de frenarlo, ¿cuál es? El conflicto, ¿no? Cuando vos ves que el actor emergente, en este caso China, te está por desplazar al actor consolidado, pero que está en decadencia, ya que sería Estados Unidos. Y ahí, históricamente, la situación del conflicto es lo que aparece. De hecho, hay un analista estadounidense muy conocido que se llama Graham Allison, que habla de un concepto que se llama la trampa de Tucídides, que dice que cuando hay una potencia emergente en ascenso
inevitablemente o casi inevitablemente va al conflicto con una potencia decadente que está en retroceso. Y en este caso lo que dice es la potencia de ascenso es China, la potencia en retroceso es Estados Unidos, dice Allison. Dice, bueno, hay un desafío que será ver si se puede evitar la confrontación. Él dice que si se pudo evitar en el periodo soviético, digo, en el periodo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, fue solamente por la disuasión nuclear, ¿no? Por las capacidades nucleares, por el miedo a la extinción mutua. Y dice, bueno, quizás ese factor también opere acá entre China y Estados Unidos, ¿no? Pero dice, nunca podemos descartar conflictos de baja intensidad que intenten deteriorar la economía, por ejemplo, en la periferia de China, inventar algún conflicto sobre ese sector para generarle complicaciones comerciales a China. Entonces, bueno, y una de las hipótesis más fuertes en eso es Taiwán, claramente. Así que bueno, creo que el escenario para China sigue siendo de económicamente va a seguir creciendo, va a seguir proyectándose, eh, pero bueno, tiene el gran desafío de cómo se va a plantar frente a, a otras cuestiones, ¿no? Cómo se va a plantar frente al escenario que se le va dando en otros frentes, sobre todo el frente militar, donde la presión de Estados Unidos para mí va a ir creciendo, sobre todo en torno a Taiwán, al mar Meridional, a regiones de tensión de China, que bueno, están muy presentes, ¿no? Supongamos, no sé, ¿no? Eh, China es la nueva potencia, digamos, número uno, por así decirlo, desplaza a Estados Sí. Unidos. ¿Puede haber un imperialismo chino o una especie de doctrina Monroe, pero a la China o con características o peculiaridades chinas? Bien. Bueno, siempre es una cuestión que surge, ¿no? Yo creo que algunos hablan de que China promueve un neoextractivismo o es un neocolonialismo, y creo que en muchos casos hasta tienen razón, porque creo que en muchos casos, al fin y al cabo, China se ha insertado en la economía capitalista, digo, no podemos negar eso. Se ha insertado, por supuesto, a nivel interno para ellos ha sido muy beneficioso. China ha reducido sus números de pobreza, está en un escenario de mucho, de un crecimiento y de una sociedad que si vos mirás lo que son los videos de las grandes ciudades en China, es futurista todo. Está muy avanzado a cuando agarrás un Filadelfia, no sé, Nueva York, Boston, ciudades que históricamente tenemos presentes en Estados Unidos, pero que a nivel hoy son ciudades bastante convencionales. Ciudades grandes, convencionales, avanzadas, pero vos mirás las ciudades, mirás Shenzhen en China, están en el 2050 ya los muchachos. Entonces, creo que a nivel interno a ellos les ha sido muy beneficioso. Por supuesto que como sigue siendo la lógica del sistema capitalista, nos encontramos en una lógica donde también en algunos momentos a costa de otros, ¿no? Y ese a costa de otros, yo creo que la diferencia con lo que ha sido, por ejemplo, el imperialismo británico o el imperialismo estadounidense en líneas generales, creo que China lo que tiende a hacer es a tratar de ser un poco más equitativo o a darte un poco más de cosas, más de beneficios. Por ejemplo, vos recordarás que Estados Unidos se quería quedar con tu petróleo, pero también te quería imponer un sistema político. Quería que fueras una democracia liberal, con múltiples partidos, etcétera, ¿no? Bueno, a China le da la sensación como que sí, me interesa tu litio, por ejemplo, me interesa tu petróleo, pero yo no me meto en cómo te manejas vos internamente. Vos querés tener una monarquía, querés tener una dictadura, tener una dictadura, querés tener una democracia, tener una democracia. Yo quiero hacer negocios, ¿me explico? Entonces no me voy a meter en tu agenda política, tampoco me voy a meter en cómo sos vos socialmente. Digo, si socialmente sos un país conservador, sos un país liberal, te gusta más esto, te gusta más lo otro. No me meto en ese tipo de temas. Y la realidad es que China no se involucra en ese tipo de cuestiones, lo cual, para ser sinceros, también hace un poco más atractivo a China para otros países. Porque vos imagínate que vos tenés dos opciones. Vos tenés alguien que quiere comprar tu petróleo y tenés uno que te dice, sí, sí, yo quiero tu petróleo, pero quiero que cambies tu sistema político, que adopte los valores occidentales, que hagas esto y esto. Y después tienes China y te dice, quiero tu petróleo, me interesa tu petróleo, lo voy a pagar al valor que vos me establezcas, pero la verdad, vos vendeme petróleo, a mí no me interesa después si vos sos un país conservador, si te haces esto, si sos lo otro, la verdad, haz lo que quieras, no me interesa eso. Y eso hace que, por ejemplo, los países del Medio Oriente,
los países africanos, digo, muchos países incluso de América Latina, estén empezando a ver con buenos ojos las inversiones de China, ¿sí? Porque aparte son inversiones muy interesantes, aparte los chinos te dicen te voy a invertir acá y voy a construir tal cosa y lo construyen, sabemos, en tiempo récord, porque en eso es una cuestión cultural, te diría. Eh, entonces, bueno, creo que China corre con esa carta de facilidades. Repito, podemos decir, sí, es un neocolonialismo, quizás puede ser tranquilamente, pero no deja de ser la forma mucho más sutil, más discreta y al mismo tiempo mucho más, no sé, amigable para ciertos países. Entonces, como cambian las formas, porque a China no le interesa el discurso violento, tiene mucho que ver con la fisonomía y la cultura, ¿no? Pensemos que mientras en Occidente somos mucho más verborrágicos de intervenir, esto, que lo otro, en China prima más el silencio, la cautela, la cuestión de la paciencia, el orden, ¿no? Todo ese tipo de conceptos que yo siempre lo relaciono culturalmente con lo que es el confucianismo, ¿no? Es la tradición confucianista que tiene China, que se aplica en su política exterior. Por eso mantiene el orden. Digo, vos fíjate que vos tenés a un presidente, a un tipo como Milei que está gritando, los chinos, y los chinos no te responden. Muy sutilmente en algún momento se sientan en una mesa de negociación con vos y te dicen en una reunión a puerta cerrada que no les gustó de lo que dijiste. Y te van a decir, si vos seguís diciendo estas cosas de nosotros, nosotros te retiramos las inversiones y nos vamos al carajo de acá. ¿Vos querés eso? Y ahí salta Milei y empieza a elogiar a China. ¿No? O Es más saltan el estilo de funcionarios la de mafia Milei. china. Exactamente. Entonces, en cambio, Estados Unidos, viste que es mucho más verborrágico, ellos van y te gritan y te dicen de esto y lo otro, bueno, hiciste, es distinto, son estilos distintos, ¿no? Eh, Formas que al fin y al cabo, creo que ahí, más allá de lo que sabemos que era Kissinger, que era un HDP y demás, creo que Kissinger entendió muy bien la idiosincrasia de China y por eso logró en su momento la reunión entre Mao y Nixon, que vos mencionabas al principio de esto, ¿no? Creo que fue inteligente en eso, en entender un genio del mal, porque al fin y al cabo es eso, pero hizo una lectura correcta, que a veces estos pasionales de las ideologías se enganchan tanto en la cuestión anticomunista, ¿verdad? Que después terminan topándose con el muro de realidad, que es que a los chinos les interesan otras cosas y ellos, la verdad, mientras vos seas respetuoso y no los estés todo el tiempo atacando, después te van a decir, hace tu vida. La verdad, competimos, hacemos lo que tengamos que hacer, pero siempre con un marco de no me estés bardeando todo el tiempo. Y ya que mencionas la cuestión ideológica, ¿cuál es la ideología actual de China? O sea, si uno se sienta a leer, no sé, a Xi Jinping, él habla de un socialismo de mercado. Y Exacto. tenés los viejos comunistas nostálgicos que te dicen, no, China tiene una orientación socialista, va en ese rumbo, está desarrollando las fuerzas productivas. Sí, Y tenés los anticomunistas que dicen lo mismo, pero aterrados. claro, Eh, ¿Cuál exacto. socialista Yo es creo China que, hoy en relación a Mao, Marx, Engels, Lenin, Mao? bien, yo creo que lo que ha hecho China en su estructura interna, creo que hoy está muy lejos de lo que fueron las estructuras históricas por ahí de pensar el maoísmo. Creo que en eso se ha alejado bastante de ese pensamiento. Sí, lo que siento que ha logrado es una acumulación de riquezas en tiempo récord, ¿no? Porque es proporcional al crecimiento de China. China era de uno de los países bastante más relegados del sistema internacional a fines de los 80 o principios de los 80, en ese periodo, a ser hoy la potencia que le pelea en todos los frentes a Estados Unidos. Bueno, ese monstruo que construyó China en muy poco tiempo, en menos de 40 años, le ha permitido generar riquezas que son, según distintos autores, solamente proporcionales a las que acumuló el Reino Unido en el boom de la revolución industrial. Esos son los niveles de riqueza que acumuló China. La diferencia, sabemos que en el caso del Reino Unido fue todo para consolidar una Belle Époque, una burguesía y demás. Digo, la clase trabajadora, sabemos que por Thomson, por Hofbaum, etcétera, fue muy relegada.
Yo siento que China en ese sentido sí adoptó parte de los que son los mandatos socialistas en cuanto a una redistribución interna, prácticamente lo que te mencionaba hace un ratito, Javi. La pobreza en China ha prácticamente desaparecido en las ciudades. En las áreas rurales sigue estando en algunos sectores, pero estamos hablando de un país que ha eliminado buena parte de las desigualdades brutales que tenía y que existían desde las dinastías. Entonces, esos cambios que China logró aplicar tienen también que ver con efectivamente una redistribución mucho más interesante de los ingresos. Hoy un chino, si bien el PBI per cápita que toman tanto los libertarios y que yo tanto lo cuestiono, nos indica que un chino gana un poco menos que un estadounidense, está muy por encima de casi cualquier país, por ejemplo, del este de Europa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y estamos hablando de que son 1.400 millones los chinos, ¿no? Y con un ingreso parecido al que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, entonces el PBI per cápita le va a dar siempre más alto a Estados Unidos, ¿no? Por cuestiones de que es una cuenta matemática, que por eso yo siempre lo cuestiono. Es, vos agarrás esto y lo dividís la cantidad de habitantes, pero eso no es la proporción real de ingresos. Ahora, vos vas a China y un chino, en general, tiene mucho más acceso a determinados medios, a determinadas cuestiones que un estadounidense. Obvio, estamos hablando que el estadounidense promedio, porque estadounidense después tenés estadounidenses de clase alta, los de clase media, y también tenemos estadounidenses que no tienen nada. Digo, tenemos estadounidenses que son desde los que están con esta epidemia terrible que tienen de ahí en San Francisco y demás, del fentanilo, hasta los que no tienen acceso a un techo ni a nada. Entonces, a mí me da la sensación que China en ese sentido ha logrado reencauzar algunas cuestiones de ese proyecto socialista, tiene deudas pendientes indudablemente y el gran desafío es, Xi Jinping dice que ellos van en camino a una sociedad 100% socialista y que ellos estiman que la van a alcanzar en torno al 2050, ¿no? Una sociedad completamente socialista en todos los términos. Ellos dicen que este es el periodo en el cual van a empezar a hacer la transición desde ese capitalismo tradicional a un sistema socialista pleno. Bueno, hay que ver si eso efectivamente lo logran, si se enganchan con los beneficios del capitalismo, pero indudablemente creo que hoy están en una etapa donde están en una especie de transición y en esa transición han sabido capitalizar muy bien muchos de los grandes beneficios en cuanto a la acumulación de capital que les ha dado este crecimiento exponencial como país. Digo, no es que vemos un país como India, que ha crecido muchísimo, pero que sigue teniendo desigualdades brutales. ¿Me explico? Bueno, en el caso de China, esas desigualdades se han ido paliando y se manifiestan en una sociedad que es pujante en términos sociales y económicos. Sí, India es un país muy, muy rico, pero lo que vos mencionabas del PBI, nadie habla del índice de Gini, eso es lo más importante, ¿no? Exactamente. No lo podrás haber hecho mejor. Esa es la cuestión trascendental en todo esto. Tal cual, tal cual. Y bueno, y ahí yo siento que los libertarios manejan una estadística que muchas veces no terminan de entender que es eso, es una simple estadística y que no refleja el poder adquisitivo real que tienen los ciudadanos de cada uno de esos países. Pensar que un estadounidense promedio gana, te doy un ejemplo pavo, no sé, $50.000, sí, hay muchos estadounidenses que ganan eso en un año, por supuesto, muchísimos, pero no es lo que ganan todos. Y el principio del PBI per cápita marca eso, que todos los estadounidenses ganan eso. Es una cuenta absurda, no tiene ningún ni pie ni cabeza, al fin y al cabo. Bueno, amigo, eh, ya nos estamos quedando sin tiempo, debo dejarte ir, así que nada, te veré en otra ocasión. Y Un nada, gustazo, de verdad. gracias por tu tiempo y por tu sapiencia. Y bueno, nada, nos veremos en otra oportunidad. Nos veremos en otra oportunidad, por supuesto, así que de verdad muy contento de que volvamos a hacer esta transmisión, Javi. Capaz que si las cosas dan, incluso capaz que antes de fin de año podemos meter otro. Así Dale, que estaría bueno, estaría encantado. bueno. Como para analizar, si querés, cómo fue el 2024, ¿no? En clave de política, incluso podemos mechar con algo de política nacional, capaz también. Y Así que bueno, con el primer año de este experimento
libertario que exacto. estamos padeciendo. Sí, podemos analizarlo también bueno, todos los pronunciamientos, todo cómo fue el impacto de esa política de este gobierno también en nivel exterior, ¿no? Estamos viendo ahí unos cambios que son bastante interesantes de seguir, sin dudas. Así que de verdad un gustazo, Javi. Bueno, amigo, un abrazo y bueno, si les gustó la charla, ya saben, suscríbanse que es gratis. Un abrazo. Listo.